que son las fallas de información. Entonces vimos que los mercados pueden fallar también porque la información que existe hay algún problema. Y hasta ahora nunca expliqué muy bien a qué me refería con una falla de información. Lo vamos a ver ahora, a grandes rasgos. De nuevo no nos vamos a modelar, no vamos a hacer ningún modelo matemático, nada, solo a nivel teórico. Mi objetivo con esto es que ustedes sean capaces de reconocer cuando hay un problema de información y más o menos qué tipo de problema podría haber y tal vez cuál posible consecuencia tenga y quizás alguna solución. Entonces ese es como el enfoque: problema, consecuencia, solución. Entonces, anteriormente nosotros vimos que los recursos son distribuidos eficientemente en mercados y en algunos casos, como los oligopolios y los monopolios, nos podemos alejar de esa solución eficiente. En esta última parte de esta materia vamos a revisar cómo la falta de información también puede ocasionar que los mercados sean ineficientes. ¿Cómo vamos a definir problema de información? Lo vamos a definir como lo que ocurre cuando algún participante del mercado tiene más información que el resto. Esa mejor información le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar información asimétrica, porque uno tiene más que otros, oculta o privada. Esos son como... Entonces esa es la idea, alguien sabe más que el resto. Y eso va a generar problemas. Entonces, cuando introducimos información asimétrica, dependiendo de qué tipo de información es aquella información que está oculta, vamos a caer en dos posibles escenarios, o dos problemáticas. El primero es el problema del riesgo moral, que va a ocurrir cuando la información privada es algo bajo el control del individuo, lo que vamos a llamar una acción, es decir, algo que es endógeno a la transacción. Un ejemplo de esto podría ser el estudiante con las horas de estudio o dedicación. Entonces ustedes van al final del semestre a decirme: profe, están ahí con el 3.9, al llanto del final del semestre. Profe, yo debería pasar, me esforcé mucho en el curso y le dediqué harto tiempo. Esa es una acción, ¿cierto? Pero yo no sé si de verdad se dedicaron. Eso lo sabe el que lo hizo. ¿Lo ven? Entonces ahí hay un problema del riesgo moral. ¿Ah? Vamos a verlo bien en más detalle. El otro caso es lo que se llama una selección adversa. Entonces dice, acá la información privada no es algo bajo el control del individuo, sino lo que vamos a llamar su tipo. Qué raro cómo lo estoy llamando. Pero acá vamos a decir que lo que está oculto es lo que vamos a definir como el tipo del individuo. Entonces, por ejemplo, volvemos al caso del estudiante. A lo mejor es un estudiante de alta habilidad. O baja habilidad. O sea, a lo mejor al final del semestre me va a hablar este estudiante que está ahí en el 3.9, que yo no sé cuántas horas se dedicó, pero yo tampoco sé cómo es ese estudiante. Entonces, el riesgo moral, la información privada es con algo que uno hace, y con la selección adversa, la información privada es con algo que uno es. ¿Se entiende la diferencia? Cuando uno modela esto matemáticamente usa como probabilidades. Entonces dice, la naturaleza juega primero y te asigna un tipo. No voy a complicar esta cuestión por ahí, pero para que se imaginen para dónde va la matemática de esto. Entonces, para analizar este tipo de problemas, lo que vamos a hacer es un modelo sencillo, pero es un modelo más conceptual que matemático, que es el modelo del agente principal. Entonces, vamos a definir dos actores. Vamos a definir que dos personas o dos individuos quieren formar un contrato o hacer un acuerdo, donde una de las partes tiene más información que la otra. Entonces, el modelo del agente principal supone que hay un contrato entre individuos en un entorno incierto. Entonces, el individuo que ofrece el contrato es el principal
Está todo esto con jugador porque de nuevo esto se analiza con teoría de juegos también. El que decide si aceptar o no el contrato es el agente. Y una vez que acepta o no el contrato, actúa. Son esos como 3 pasos, ¿lo ven? Entonces, el principal ofrece un contrato, el agente observa el contrato y decide si lo acepta o no, y si lo acepta, luego actúa conforme a ese contrato. Entonces va a haber riesgo moral cuando el agente cuenta con información privada sobre una acción que elige después de firmar el contrato. Veamos un ejemplo. Imagínense que tenemos un grupo de accionistas que son dueños de una empresa y contratan a un gerente o administrador para que dirija la empresa en su nombre. Entonces yo soy Eliodoro Mate y contrato a Juanito Pérez para que me dirija una de mis empresas. ¿Dónde está el problema del riesgo moral? En que el gerente puede incrementar las utilidades de la empresa si trabaja con empeño, ¿cierto? Esa sería como la acción oculta. Pero los accionistas no pueden saber cuánto se esfuerza. El gerente tiene todo el incentivo de decirle, no, si yo me esforcé un montón. Pero a lo mejor se iba a jugar golf a Chicureo, ¿cierto? Entonces, como el esfuerzo no es observable, entonces ese es el problema, el esfuerzo no es observable, no puede ser incluido en el contrato directamente. Entonces no pueden decir, ya, yo te voy a pagar tanta plata si te esfuerzas harto. Y te voy a pagar tanta plata si te esfuerzas poco. ¿Cómo mido el esfuerzo? No existen esfuerzómetros. Lo mismo ocurre con un curso con los alumnos. Lo que yo les decía, yo no sé cuánto se esfuerzan ustedes. Entonces, el contrato acá es como la prueba. Para mí lo ideal sería ponerte la prueba, o la nota del curso sería el contrato mejor, la nota final en función de cuánto te esforzaste y cuánto aprendiste. Pero ni el aprendizaje ni el esfuerzo son observables. No existen ni esfuerzómetros ni aprendizajitómetros. Lo único que existen son como instrumentos que son limitados. Por ejemplo, una prueba. Una prueba no refleja todo lo que sabe un alumno sobre un tema, ¿o no? Sobre todo una prueba que no está muy bien diseñada. Es difícil evaluar el aprendizaje de alguien. Entonces, ¿ven dónde está el tema? Entonces, ¿cómo uno diseña un contrato, en el caso de los estudiantes, una prueba que refleje realmente y que te incite a estudiar, que te incite a esforzarte, o en el caso del gerente, te incite a empeñar? Entonces, acá lo que ocurre es que los accionistas primero eligen y ofrecen un contrato, y luego el gerente acepta o no ese contrato, y luego decide cuánto esfuerzo va a invertir. Entonces, podríamos saber que los gerentes generalmente trabajan a favor de sus propios intereses y no los del accionista, porque el gerente también es un individuo, también maximiza su propio bienestar. Entonces, como dijimos, lo que se hace generalmente es tratar de que los intereses de los accionistas y de los gerentes se alineen para que remen para el mismo lado. Este tipo de contrato se llama un contrato de alto poder. En el límite, lo que ocurre es darle todos los beneficios al gerente y volverlo dueño de la empresa. ¿Les parece raro lo que les estoy diciendo? Eso es como la solución de este problema. Se ve muy raro, pero esto es súper común, muy común. Los contratos de alto poder. Por ejemplo, un taxi o un colectivo. Generalmente los colectivos no los manejan los dueños de los colectivos, ¿o no? ¿Tienen algún conocido que sea conductor de colectivo? ¿Conocen cómo funciona este mundo? Generalmente ya lo maneja alguien que es como empleado, más o menos. Pero ¿el dueño del colectivo le paga al que maneja el colectivo? Yo les diré que no. Lo que hace es que maneja el colectivo le paga al dueño del colectivo. Miren qué raro esto, po. El dueño de la empresa, dueño del colectivo. El que anda en el colectivo le paga al dueño del colectivo por usar su colectivo para generar plata. ¿Ven que es como que le está vendiendo la empresa por día? Se lo como arrienda. Entonces, el dueño del colectivo te pide como un mínimo. Suponte te pide 10 lucas al día. Y todo lo que haga sobre esas 10 lucas se lo lleva el conductor. Entonces, ¿alineé el objetivo del cliente y del dueño? O sea, digo, del dueño y del conductor. Claro, porque el conductor se va a esforzar.
¿Lo ven? ¿Ven la idea? Entonces esto es súper común, súper común. Esto es como lo que justifica, por ejemplo, las comisiones en las ventas, toda esta idea. Se llaman contratos de alto poder. ¿Cuál es el problema acá? Que a veces las ventas no tienen que ver con el esfuerzo. A veces una persona le puede poner mucho empeño para vender y a lo mejor el día era malo nomás. Y se esforzó harto y el contrato le juega en su contra en realidad. Y puede que la persona termine abandonando ese trabajo o condiciones. Ya, entonces no me quiero complicar. ¿Qué otras alternativas hay en vez de hacer un contrato de alto poder para solucionar el problema del riesgo moral? Otra solución es, por ejemplo, hacer monitoreo. Ponerle un supervisor al que conduce el auto. Pero se fija, un sapo de micro, ¿lo ven? Pero ¿cuál es el problema? Es costoso, pues tengo que poner a alguien que ahí trabaje. Ahora que hay más tecnología, se puede hacer monitoreo con tecnología. Por ejemplo, pongo un GPS en el auto y veo cuántas vueltas se da en el día. Pero eso tampoco es perfecto, porque a lo mejor tiene el incentivo de dárselas muy rápido. Le digo, ya, tenés que darte 10 vueltas al día. Se las da súper rápido y se va, no. ¿Ven? O sea, echa la regla, echa la trampa. Esa es como un poco la idea de esto. Otra opción es como amenazar con despedir. Si no te esfuerzas, te echamos. Otra es que a lo mejor el trabajador puede buscar desempeñarse mucho para lucirse frente a nuevos empleadores y podría terminar sobreesforzándose, que también puede terminar siendo contraproducente para la misma empresa. El otro caso era lo que yo les decía, era la selección adversa. La selección adversa ocurre cuando yo tengo cosas de distinto tipo y yo no puedo identificar claramente cuál es el tipo de las cosas que están ocurriendo. El ejemplo más claro donde ocurre esto es en el mercado de las cosas de segunda mano y en el mercado laboral. Son como ejemplos muy típicos de selección adversa. Imagínense que te ofrecen un auto casi nuevo. ¿Estarían dispuestos a pagar lo mismo que por un auto nuevo? ¿O casi lo mismo? Probablemente no. La pregunta es ¿por qué? ¿Han escuchado esto como que el auto sale del automotor y pierde el tiro como un 20% de su valor? Es como, ¿ahora es un 20% más malo el auto? No. Lo que ocurre es que solo el dueño sabe cómo está el auto. ¿Por qué lo está vendiendo? Por ejemplo, si uno ve un computador en Yapo, súper bueno, sospechosamente barato, uno sospecha que por algo está tan barato. Porque, ¿cuál problema acá hay? Hay información privada, ¿lo ven? Pero la información privada es sobre la condición del auto. Es decir, cómo es. A lo mejor está malo, a lo mejor está bueno. Mientras menos yo confíe en el otro, menos mercado de segunda mano va a haber. Y eso es ineficiente. Ese es como el problema de la selección adversa. Los mercados son más pequeños de los que hay, de lo que debería haber, y terminan todos vendiendo y comprando a condiciones peores que las que podrían, solo por la desconfianza. Porque los precios envían señales. Si está demasiado barato, a lo mejor la persona quiere deshacerse rápido nomás, y te lo había vendido muy barato. Pero sabe que si lo pone muy barato, tú vas a desconfiar de las condiciones de la cosa. ¿Ven dónde está la ineficiencia? No me da mucho más tiempo como para demostrarlo ni nada. ¿Dónde ocurre también esto? En el mercado laboral. Imagínense que yo quiero contratar a una persona y el mundo está separado entre personas de alta habilidad y personas de baja habilidad. Estoy puro inventando, pero estoy muy dicotómico. Y a ti como empleador te gustaría elegir a alguien de acá, pero tú no sabes quién es quién. Ese es como el problema, ¿saben? ¿Qué hago entonces? Les pregunto, ¿y qué me van a decir? No, yo soy de alta. Yo también. Les hago una prueba psicológica. Ni los psicólogos le creen tanto a las pruebas psicológicas. Segundo, hago como una prueba de habilidad. Pero una prueba de habilidad no te muestra la verdadera habilidad de una persona en un trabajo. Ya, eso es lo otro.
te ponen a prueba. Esa es como una posible solución. Pero es costoso. ¿Ves que estoy perdiendo meses? A lo mejor puse a prueba el equivocado y lo tengo 3 meses trabajando para echarlo. ¿Ven? Es súper ineficiente. Porque si yo tuviera un habilidómetro y dijeran, tú, te leo la mente, este sí, este sí. ¿Lo ven? Entonces es complicado, es bien complicado. ¿Cómo soluciono esto? Una opción es lo que dices tú. Screening se llama eso, o criba, que uso información observable para inferir la información privada. Por ejemplo, lo pongo un periodo de prueba a la persona. O por ejemplo, miro su currículum. O por ejemplo, le hago un test. Todo eso es esto. Criba. Bueno, currículum está un poco en todas. Lo segundo es la señalización, que el que tiene la información privada tome acciones para mostrar su información privada. Por ejemplo, hice un posgrado. Yo digo, no, yo soy lo suficientemente bueno para hacer un posgrado en una universidad súper peluda. Se va a una U peluda. ¿Se imaginan que si a lo mejor tú, por ser bueno, te contrataran, a lo mejor no iría a la universidad más barata? Yo no termino a lo mejor yendo a una más cara o más peluda, pero para decir, no, yo soy bueno, yo me la pude. Elígeme a mí, yo era bueno. Y lo último puede ser la reputación. Entonces tú consigues reputación en el tiempo. Por ejemplo, acá, yo sé que siempre se habla muy mal del pituto, pero hay un pituto que no es tan malo, que es el pituto como por reputación. Que cuando a ti te preguntan, ¿tú tienes un recomendado para este puesto? Y tú dices, no, ¿sabes qué? Yo tengo tal persona y es súper buena. Y entonces tú le estás ayudando a la empresa porque estás disminuyendo la incertidumbre. ¿Cuál es el pituto malo? Cuando lleváis a alguien inepto a un trabajo solo porque lo conoces. Y eso solo se lo sacan los que son familiares y tienen cargos muy de alto poder. Pero como el resto de los mortales, uno tiene cuidado a quién recomiendan porque te pueden dejar mal a ti. Entonces ahí está. Entonces acá está como el ejemplo de la señalización en el mercado laboral. Imagínense que hay 2 tipos de trabajadores, unos de alta capacidad y de baja capacidad. Un seleccionador quiere elegir a una persona para el trabajo y tiene 2 candidatos. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Hay problema de selección adversa. Yo quiero elegir al de alta habilidad, pero no sé cuál es. No sé cómo identificarlo. Entonces los trabajadores desean ser seleccionados, por lo cual puede tratar de enviar una señal al mercado para revelar su tipo. Y esa señal sería armar un bonito currículum, hacer algún curso, haber tomado una buena práctica, no sé. Ahí uno ve hartas alternativas. Esto también ocurre típico en los seguros, al igual que en el caso del mercado laboral. Imagínense que tenemos una garantía que reemplaza un producto frente a una avería. Ese es un seguro, es un tipo de seguro. Entonces, ¿dónde estarían los problemas? Si tú compras por ejemplo, yo he visto a estas personas que se compran los teléfonos, los iPhone, y compran este Apple Care, que es como un seguro caro del iPhone. Y después, ¿qué hacen? No andan con carcasa, no andan con vidrio templado, total, se me caen, me lo cambian, chao. Entonces ese es el riesgo moral, ¿lo ven? Cambié mi conducta. ¿Por qué? Porque el seguro estaba mal armado. También podría ser que hay personas que son más cuidadosas y personas que son más descuidadas. Entonces quizá a ti te gustaría que solo los cuidadosos compraran este seguro y que los descuidados no lo compren. Y eso se llama la selección adversa. ¿Lo ven? Entonces uno observa los problemas en los 2 casos. De esta materia yo quiero que principalmente sean capaces de reconocer los problemas. Por eso les voy a poner esto que dijimos, los 2 controles en el aula de alternativas de esta materia, que son voluntarios, no son obligatorios. Y lo pueden complementar con esto. Pero principalmente es como que te ponen una situación y te preguntan, ¿aquí qué hay? ¿Selección adversa o riesgo moral? O lo mismo en externalidades. Acá tenemos este problema. ¿Qué tipo de externalidades? O lo mismo de